Bueno, vamos ahora a hablar, primero de todo, les quiero mostrar esta hoja de datos que está en el aula virtual, que es una nota de aplicación, no una hoja de datos, me equivoqué, en la cual, si ustedes se dan cuenta, esto está escaneado, es decir, no está generado en forma electrónica, es decir, que es una nota de aplicación de hace un montonazo de años, de Analog Devices, en la cual dice cuáles son las consideraciones para tener en cuenta para shielding, que es el blindaje, y warding. Warding es una técnica para garantizar, por ejemplo, cuando yo tengo algún tipo de transductor de muy alta impedancia. Por ejemplo, para hacer un pHímetro, yo necesito un tipo de celda que tiene muy alta impedancia. Entonces, para que el sistema de medición, es decir, nuestro sistema de medición, no interactúe con un transductor de muy alta impedancia, tengo que hacer toda una serie de análisis de configuraciones de mi circuito impreso que se llaman warding, es decir, armado de anillos de guarda, una técnica, un procedimiento para diseñar el impreso, los conectores, para no interactuar con un transductor que es muy específico y que tiene el inconveniente de tener muy alta impedancia de salida, ese transductor. Entonces, esta hoja, esta nota de aplicación, se refiere a la parte de blindaje y de guarda, y da todas las técnicas recomendadas para usar coaxiles especiales para el caso que sea necesario, y que nosotros ahora lo que pretendemos es también analizar, en este caso, el diseño del circuito impreso. ¿Cómo es que se diseña el circuito impreso y el circuito en general vinculado? Y como ustedes verán, el originador es Texas Instruments. Acá vamos a hablar, entre otras cosas, de la separación de las fuentes y de en qué punto las dos fuentes se tienen que unir cuando tengo en realidad físicamente una sola fuente. Entonces, esto es diseño del circuito impreso en la cadena de señal. Pensemos nosotros que tenemos nuestro sistema que estamos diseñando, que va a tener un conjunto de señales digitales, un conjunto de señales analógicas, que las vamos a tener que estar procesando, y vamos a tener sometido nuestro producto, nuestro proyecto, a interferencia electromagnética, producto de que estamos trabajando al lado de la fuente, tenemos un teléfono celular al lado. Ustedes vieron que cuando tenemos el celular al lado de la computadora y entra una llamada de telefonía celular, nos avisa antes la computadora por el ruido en los parlantes de que suene el teléfono propiamente dicho. Hay tres técnicas posibles de acoplamiento: resistiva, capacitiva o inductiva, es decir, forma en la cual podemos llegar a producir mal funcionamiento de nuestro sistema. En primer lugar, recordemos de que los circuitos impresos están hechos de cobre, y el cobre tiene resistividad. Fíjense que la resistividad del cobre es muy buena comparada, por ejemplo, con el plomo. Con lo cual, como buena parte de nuestra soldadura es plomo y los agujeros metalizados son de plomo, digamos, no es exacto lo que estoy diciendo, pero es aproximado. Fíjense que acá hay un detalle importante. Cuando yo hago
un agujero pasante en un circuito impreso, estoy agregando resistividad. Por lo tanto, una primera norma de buen diseño es tratar de pasar de capa a capa la menor cantidad de veces que sea posible. Porque estoy agregando resistividad, y la resistividad es ruido. Con lo cual, se tiene que tratar de solucionar todo lo posible en la misma capa. Y pasar a la otra capa solamente cuando sea imprescindible. La plata, por supuesto, tiene una resistividad menor, pero el costo no justifica este 10% o 12% de diferencia en la resistividad entre uno y otro. Entonces, por lo tanto, esta es nuestra realidad, el cobre, que tiene una baja resistividad, pero que no es nula. Pensemos que nuestras trazas de circuito impreso van a estar constituidas por digamos, llamémoslo un cable de sección rectangular. Esto es lo que pretende representar una traza de circuito impreso, lo cual implica que al haber circulación de corriente va a haber caída de tensión. La resistividad entonces varía con la temperatura, con lo cual significa que si mi circuito impreso va a estar trabajando en un ambiente hostil en el cual varía la temperatura, voy a tener que tener en cuenta la resistividad en la peor condición, es decir, a la mayor temperatura. Y tendré que hacer el diseño de la traza de circuito impreso según estas condiciones. Es decir, si yo digo que la resistencia de este tramo, porque circula una corriente importante, tiene que ser de tantos miliohm, la resistencia de ese tramo del circuito impreso la voy a tener que calcular para la mayor temperatura a la cual vaya a trabajar. Entonces, lo único que me va a quedar fijo, a pesar que tengo, de acuerdo con, puedo llegar a tener mayor espesor de cobre en mi circuito impreso, el estándar ya está prefijado, con lo cual significa que tendré que pensar entonces en el ancho de la traza para minimizar la resistividad. Que como esta altura ya está fijada, tengo que pensar para poder trabajar la resistividad, cambiar el ancho de la traza. Las vías tienen una resistencia importante, con lo cual las vías son las uniones de capa, de capa a capa del impreso, con lo cual, como ese es un proceso que se hace en toda la secuencia, y lo que se hace básicamente es depositar algo similar al plomo, vinculado con el plomo, queda claro aquí que lo que voy a hacer es depositar un anillo cilíndrico de plomo, y con lo cual tendré que calcular la resistividad de ese anillo cilíndrico, y fíjense que puede ser bastante importante. Estamos hablando de 2,4 miliohm, y por esa razón tengo que minimizar, si estoy trabajando con trazas que manejen corriente, es decir, que estemos hablando del orden de los miliamperes que están circulando ahí. Bueno, fíjense que con miliohms de corriente, de resistividad, perdón, puede llegar a ser importante la caída que tenga en las vías, es decir, en los agujeros metalizados. Otro tema a tener en cuenta cuando hago un diseño de impreso es la capacidad de capa a capa, porque ustedes imaginen que voy a tener cobre de un lado, cobre del otro lado, y en el medio voy a tener un dieléctrico, que es el epoxi de base del circuito impreso. Con lo cual, eso es un hermosísimo capacitor. Entonces, tengo que tener en cuenta, quiero hacer un capacitor para, por ejemplo, un capacitor para
eliminar componentes de alta frecuencia, bueno, tengo que pensar en la superficie que yo quiero poner en las placas de ese capacitor. Ahora, si quiero minimizar el acoplamiento que haya entre capa y capa, voy a tener que minimizar las superficies que estén enfrentadas. Para lo cual, tendré que hacer, por ejemplo, una traza en un sentido y una traza en el otro sentido, de manera que solamente la superficie que esté realmente actuando como capacitor sea muy, muy pequeña. Esta pequeña área, si yo tengo una traza horizontal en una capa y una traza vertical en la otra. Tengo inductores producidos porque justamente son conductores por los cuales circula corriente, es decir, que circula corriente por esta traza, me va a afectar generando una corriente inducida en esta otra. Así que va a actuar como si fuera un transformador, una espira de transformador. Por supuesto que tengo que el efecto puede ser mínimo, pero no cuando tengo corrientes intensas o frecuencias altas. En este caso tendré que buscar la forma de que señales que puedan llegar a ser susceptibles de inducción electromagnética, los conductores estén lo más alejados posible. Entonces, si acá tengo una corriente importante y acá tengo una pequeña corriente producto, por ejemplo, de la termocupla, tengo que hacer que este conductor esté lo más alejado posible de este conductor. Bueno, en el caso entonces de las inductancias, también tengo que tener en cuenta la espira que estoy utilizando. Nuevamente, entonces, será el espesor del cobre es fijo y está fijado por el fabricante de la placa base, y tendré que trabajar con el ancho para buscar minimizar la inductancia en el caso que sea importante minimizar la inductancia. Entonces acá tenemos en milímetros y en pulgadas el ancho de la traza del impreso y la inductancia por centímetro que me genera. Entonces será, por ejemplo, para un ancho de 0,25 milímetros tendremos una inductancia de 9,7 nanohenry por centímetro. Y el efecto que produce de una capa a la otra capa es como si se tratara entonces de espiras de un transformador. Y acá me aparece la inductancia que se me genera. Entonces lo que me conviene en esos casos es utilizar planos de tierra. Cuando yo hago un impreso, tengo que elegir la cantidad de capas que voy a utilizar en mi impreso. Una capa es el más barato de todos, es decir, tengo que hacer todo en una sola capa, no tengo posibilidades de pasar a la capa inferior porque no existe, y tendré que hacer uniones por medio de puentes, es decir, por cablecitos que me unen cuando salto, por ejemplo, un cable que va, una traza que va en sentido perpendicular, lo tendré que hacer con cables o con alambrecitos. Pero esta es la técnica, el formato más barato. Lo habitual para trabajos de poca exigencia es utilizar dos capas, lo más recomendable. Ahora, si tengo necesidad y presupuesto, puedo utilizar, por ejemplo, impresos de 4 capas, en los cuales habitualmente las capas centrales están asignadas a tierra y a BCC, a la tensión de alimentación. Con lo cual, lo que estoy agregando son capas de separación dieléctrica. Es decir, que en lugar de tener un capacitor, voy a tener varios capacitores en serie. Entonces,
si esto queda claro, es decir, la separación, la altura, llamémoslo así, el ancho del impreso es prácticamente el mismo, y lo que estoy haciendo es agregando capas metálicas en el medio como si fueran placas de capacitores. Por lo tanto, en lugar de tener un único capacitor, vamos a tener 3 capacitores en serie. Ustedes saben que la capacidad de 3 capacitores en serie es 1 sobre C igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Con lo cual, logro disminuir la capacidad, por ejemplo, a 1/3 de la que tendría si solamente tuviera 2 capas. Entonces, lo mismo pasa con las inductancias. Entonces, al agregar planos de tierra, disminuyo el efecto inductivo de la circulación de corriente en una capa con el de la otra capa. Bajas inductancias requieren trazas más anchas y también utilizar planos de tierra. Acá nos aparece otro tema. Empezamos ahora a analizar un poco más en detalle. Pues acá hemos decidido utilizar varias capas si quiero minimizar capacidad de inductancia de la parte superior a la parte inferior del impreso. Voy a tener que evitar tener superficies enfrentadas en ambas capas para minimizar la capacidad. Hacer trazas anchas si quiero minimizar la resistividad y la inductancia. Son consideraciones generales de diseño. Ahora nos empieza a aparecer otro problema, que son las corrientes de retorno o las caídas que no son tan visibles. Como por ejemplo, empiezan a aparecer loops. Y este es un punto fundamental. Cuento un ejemplo para tratar de entender de qué estamos hablando. Hace unos cuantos años fui a visitar a una empresa en Rosario y que estaban haciendo un diseño con un circuito con un microcontrolador. Y tenían un problema que era el ruido que se inducía en el sistema de medición. Una balanza y utilizaban como fuente de ruido un magiclick, es decir, los magiclick que se utilizan para la cocina. Entonces, cada vez que disparaban el magiclick, se producía una variación importante en la indicación de la balanza. ¿Cómo solucionarlo eso? Bueno, lo primero fue determinar la fuente. Evidentemente era un tema de radiación. Bastó con poner la tapa del gabinete en forma perpendicular al magiclick, como para bloquearlo, y el ruido prácticamente, el efecto del magiclick prácticamente desaparecía. Y evidentemente ahí era ruido inducido. Cuando el ruido entra en un gabinete, en un sistema, no hay forma de eliminarlo. Créanme, es terrible eliminarlo. Por lo cual, lo que hay que hacer es evitar que entre ruido. Para lo cual, lo que se suele hacer es colocar filtros de línea. Si ustedes se fijan en su computadora, si tiene una computadora de escritorio, ahí se ve bien clarito, tiene donde se conecta el cable de interlock, el que va a 220, tiene un zócalo especial, y ese zócalo especial ahí adentro tiene un par de inductores machazos con un par de capacitores conectados a la tierra de la fuente y que actúan como filtros. Entonces, es para evitar que el ruido que venga por la alimentación del conjunto ingrese al equipo. Por tal motivo, entonces, voy a necesitar colocar filtros de esas características en mi circuito para evitar que me llegue ruido por la alimentación. Una vez que entró, créanme que es complicadísimo, casi imposible y costosísimo eliminarlo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar que llegue el ruido. Y ahí nos empiezan a aparecer cosas raras, como por ejemplo lazos.
En el caso del circuito que yo les mencioné antes, que era susceptible al ruido y que bastaba, digamos que bastaba con poner una placa metálica como barrera intermedia entre la fuente de ruido, que era el Magiclick, le mostré el diseño del impreso a un integrante de la cátedra para que me diera su opinión, que es experto en el diseño de impresos y entre otras cosas vive de eso, que cuando lo vio dijo simplemente que tenía que contener las náuseas. Porque y aquí viene también una consideración importante. Había un montón de espiras en corto. Por ejemplo, una espira en corto sería hacer todo un anillo alrededor del circuito, como lo vemos acá, esto que aparece en verde, supuestamente imagínense que fuera cobre, esto es una espira en corto. Entonces, una mosca que estornuda en la habitación de al lado me induce en esta espira en corto una corriente importante y que me empiece a inducir esa corriente importante en esta espira en cualquier conductor que haya adentro me empieza a inducir corriente. Entonces le di el diagnóstico a esta gente diciéndole, miren, lo vio un experto y dice que el impreso tiene problemas bastante serios, que hay varias espiras en corto. Y fíjense la respuesta, que es para tener en cuenta. Pero ¿cómo? Si yo estoy usando el Altium original, no trucho. La respuesta no tuvo nada que ver con la observación. Ahí fue no un problema de la herramienta, sino que fue un problema del diseñador. Entonces, uno tiene que, cuando diseña un impreso, tener en cuenta la existencia de loops ocultos. Y una fuente de loop oculto es habitualmente la tierra. Entonces yo acá tengo la alimentación de este operacional, que es con fuente partida, una alimentación positiva y una alimentación negativa. Y fíjense que acá se me producen un cierre de corrientes a través de la fuente y en este caso otro cierre de corriente a través de la carga. Aquí tenemos entonces un loop oculto, que es el que figura en azul a través de la carga, y otro loop oculto, que es el que figura en rojo a través de la fuente. Y acá tenemos otro loop oculto también, que es el que se da a través de la excitación del sensor que estoy utilizando. Habitualmente aquí tengo una impedancia de entrada alta, lo cual puede ser una ventaja o puede llegar a ser una desventaja, porque si el transductor me introduce ruido, dijimos que una vez que entra el ruido es muy complicado eliminarlo, entonces tendré que tener algún tipo de consideración, como por ejemplo poner algún tipo de inductor aquí en serie con la entrada, y la impedancia de entrada me va a actuar como limitador de la corriente de ruido que se genere. Entonces, hay que analizar un montón de distintas fuentes de ruido y los parámetros parásitos que me aparecen. Típicamente acá vemos inductores y vemos resistores. Entonces, aquí tenemos, este sería un sistema de adquisición de datos, tenemos inductores y tenemos inductores en la alimentación, inductores en la carga, y después tenemos también la fuente de alimentación que nos requiere un análisis especial. Porque esta fuente de alimentación va a tener que alimentar el conversor analógico digital y el operacional también. Y vamos a ver cómo hacerlo. Algunas reglas adecuadas para tener en cuenta. No nos conviene concentrar en un extremo de una cadena la toma a tierra, sino que nos conviene una configuración de este tipo en el cual se distribuyan las corrientes en forma más o menos pareja para llevar a tierra. Porque fíjense que en esta configuración, por este tramo, circula la corriente del dispositivo 2 y del dispositivo 3. Se recomienda tener un plano de tierra al cual conectar los componentes y no llevarlo con conductores separados.
Y otra cosa importante, y esto se da en la mayor parte de los circuitos que tienen conversor analógico digital o, por ejemplo, en el microcontrolador. Están las patitas vinculadas con la parte digital de un lado del integrado y las vinculadas con la parte analógica del otro lado. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, en este conversor, las entradas analógicas, la tensión de referencia y la tierra analógica. De este otro lado tenemos las señales de inicio de conversión, de chip select, de clock, de bici y de entrada y salida de datos del otro lado. Y tenemos también la tierra digital. Entonces, lo que se suele hacer es salir de la fuente de alimentación única que tenemos con conductores separados de baja impedancia, uno que vaya a la parte analógica, para la tierra analógica, por ejemplo, y otro que vaya a la parte digital con sus correspondientes alimentaciones. Acá tenemos, por ejemplo, la tensión de alimentación digital y acá tenemos la entrada de tensión de referencia analógica y la tensión de alimentación analógica. Entonces van por caminos separados. Entonces se unen en la tierra, se unen en la fuente de alimentación y la otra alternativa es unirlas en, por ejemplo, debajo de este integrado, unir las dos tierras por medio de un inductor. Un inductor que puede ser, hoy en día se puede lograr fácilmente, un inductor para circuito impreso de este tipo en montaje superficial de 1 Henry. Entonces, 1 Henry ofrece una reactancia inductiva enorme para todo lo que sea ruido. Entonces, ahí unimos, aquí abajo de este componente que tiene parte analógica y parte digital, la tierra analógica con la tierra digital, metiéndole un lindo inductor de 1 Henry. Pero, insisto, de que hay que tener siempre separado el mundo analógico del mundo digital en el diseño del impreso. Y aquí entonces empiezan toda una serie de consideraciones, como por ejemplo los conectores, como por ejemplo los capacitores, como por ejemplo las fuentes de alimentación. Entonces, aquí lo que se muestra es que tenemos, por un lado, una parte analógica, por otro lado, una parte digital. Fíjense que está separado el plano de tierra claramente. Nos conviene, por ejemplo, en el caso de conectores, estar intercalando línea de señal, línea de tierra, línea de señal, línea de tierra, para minimizar las capacidades. Y nos conviene mantener la parte analógica simétrica, porque es más fácil de revisar y de seguir, hacer ranuras de tierra, como por ejemplo en este caso, que todos estos puntos sean tierra para que me venga un transductor y venga el transductor vivo, el conector vivo a este punto y la tierra al ladito, no tener que llevar la tierra a otro lado, otro transductor con la tierra al lado y así sucesivamente. Entonces, tierra común en la alimentación, es decir, acá tengo la unión de la alimentación digital con la alimentación analógica en la fuente mediante una traza bastante importante y que después se distribuyan por separado, pero el punto de baja impedancia lo tienen directamente sobre la fuente, bien pegadito a la entrada de alimentación. Hay que evitar de que haya superposición de parte digital con parte analógica. Fíjense por qué. Acá tenemos un plano, la parte digital, otro plano en la parte analógica. Acá estamos poniendo capacitores debido a que esto es un dieléctrico. Entonces, esto hay que evitarlo. Así es como se tiene que hacer. Parte analógica y parte analógica, y termina y no hay nada de superposición entre digital y analógico. Hay que colocar capacitores de desacople
para eliminar las altas frecuencias, buscando simetría y buscando que el capacitor esté conectado lo más cerca de la entrada para evitar ruidos que vengan desde la entrada. Y después buscar la distribución. Si tengo que utilizar la fuente de alimentación del equipo en la misma placa, que en algún caso se puede dar, ver cuál es, de acuerdo con el transformador que vaya a utilizar para la fuente de alimentación, ver cuál es el sentido óptimo de ese transformador. Tenemos 6 posiciones distintas para montarlo. ¿Cuál es el montaje óptimo para minimizar el campo electromagnético que vaya a inducir sobre el impreso? Entonces tengo que buscar esa optimización. Y siempre teniendo en cuenta y recordando que si tengo una fuente de switching, esa fuente de switching va a conmutar a alta frecuencia habitualmente y eso me va a generar entonces picos de corriente en los momentos de las transiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Están todavía despiertos? Sí, Marce, por mi lado no hay ninguna pregunta. Muy bien. Bueno, entonces dejamos aquí. Hacemos